No, pero los papás que estamos tranquilos. Vamos a seguir en aquello de coordinación. Sí. El archivo de coordinación que llevamos. Sí. No, abran el de arquitectura y abramos dos redes en paralelo en el cual uno va a tener abierto el de arquitectura y vamos a tener otro. ¿Ya? Entonces, yo en un lado voy a tener el de arquitectura, que habíamos hecho la clase anterior, y en otro, la carpeta del día de hoy. Están todos estos archivos, y hay uno, esta dice RBT 2017, el mismo template que hemos usado siempre, pero versión 2017 para que lo voy a guardar todo. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar esta ruta y vamos a generar un nuevo archivo con este template, que es el mismo que hemos visto, pero versión 2 años anterior. Ya, entonces vamos a nuevo, browse, para buscar el archivo de template, pegamos la ruta. Ya, ¿dónde estamos? Bueno, de nuevo. Hay que abrir la arquitectura de la semana pasada. Sí, tenemos dos redes en paralelo, el de arquitectura de la semana pasada, Ya. y en el otro vamos a hacer un nuevo archivo con el template que hemos usado siempre, que es este System Default Metric. Un nuevo archivo, un template, Sí. pero el template lo trajiste nuevo hoy. Sí, este es otro template, el mismo, pero versión 2017 para que él lo pueda ocupar. Pero no es el que está lleno de No, cosas. no, este está de cero. Perfecto. Está de cero. Este está de cero. Entonces, La carpeta 3, ¿no? sí, la carpeta del día de hoy, sí. Entonces buscamos esa ruta y ocupamos este template. ¿Esa es la carpeta cuál? La carpeta clase 13. Solo la 12, sí. ¿Lo puedo copiar en la 12 por último? ¿Cuánto le da acceso? Ya. Ya, mira, en la carpeta de la clase 12 voy a copiar ese. ¿Ya? Ahí está, se llama RBD, en esa carpeta de RBD 2017 está ese template. ¿Ya? No sé, espero que no se demore mucho en sincronizar. Ya, pero mientras tanto vamos a ir revisando qué es lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, en clase. ¿Sí? ¿Se pasa? Ya, lo que vamos a ver el día de hoy es cerrar todo lo que era la parte de instalaciones y temas de coordinación. Y temas de coordinación. Para lo cual vamos a repasar, pues, la clase pasada cuando hicimos, repasamos todo lo que era tubería a través de un sistema de alcantarillado, repasamos lo que había sido electricidad desde las bandejas y hoy vamos a repasar lo que es ductos de clima, ¿ya? Para que, respecto a lo que hicimos en la clase pasada y lo que hacemos hoy, vamos a hacer una coordinación básica de especialidades para detección de interferencia, principalmente. Ya, entonces, yo voy a abrir AutoCAD, como siempre los archivos son para mostrarlo y
hay 3 archivos de AutoCAD, que esto yo lo voy a ordenar por tipo, que son estos 3. Y es la misma planta que teníamos antes, con la diferencia que hoy vamos a hacer esta figura, que nos había quedado pendiente la WP anterior, que tenemos un fan coil. Luego estos ductos. Esto es un espejo, así que hacemos una figura, se puede hacer un mirror para que lo hagamos a continuación. Tenemos estas 2 verticales de clima, que esta es la conecta con la cubierta, que inyecta aire fresco al proyecto, lo bota acá cerca del fan coil para que el fan coil tome ese aire, lo procese y lo inyecte como aire limpio a la planta libre. Y además de eso, acá en los baños tenemos un ducto de extracción con su correspondiente con una rejilla y que esto llega a la cubierta a un ventilador de extracción que es cuando va a extraer todos los malos olores del baño. ¿Ya? Y si vemos la planta de la cubierta, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido para que podamos ver la mayor cantidad de... ¿Esos cartas de clima también están en la carpeta? Sí, está en todo el de hoy. Ya. Sí. Bueno, chicos, si la pueden ver acá. La 12. En la 12 también, ya. Entonces en la clase 12 voy a hacer una subcarpeta que se va a llamar... Les voy a copiar todo. Sí. Clase 13 serían los 3K. Eso. Entonces, iniciamos. Sí, abran- la rutina. Sí. Dentro de la carpeta de la clase 12 les voy a dejar una subcarpeta que se llama CLM. Y aquí va a estar No, pues. Aquí va a estar todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Ahí están va a estar los 3K y estos archivos de Revit que son familias. Ya, entonces, si seguimos viendo el plano de clima, esta es la cubierta en la cual acá va a estar el ventilador de extracción de los baños, acá sale el ducto, o entra el ducto mejor dicho, que es que inyecta aire fresco a los recintos. Y tenemos esta manejadora de aire que en el fondo va a tomar aire fresco, lo procesa y lo inyecta al proyecto por acá, a través de este chip, ¿ya? Y tenemos finalmente un chiller, que es el equipo grande que hace todo el proceso de intercambio de temperatura, agua, calor, retorno de agua, etc. Y con unas bombas de circulación, ¿ya? Que es cuando que le otorga presión al sistema para que circule correctamente. ¿Ya? Estas serían las matrices que van a alimentar y van a alimentar de agua al equipo, y además tenemos un sistema de retorno de agua caliente que se va al chile, hace todo el proceso de climatización. ¿Ya? Y también esto tiene arranques de agua fría y retorno de agua a las manejadoras de aire. Eso es un sistema de clima muy simple pero para efecto de lo que queremos ver, vamos a tratar de verlo lo más rápido para que luego veamos el tema de coordinación. Entonces, teníamos abierto el archivo de arquitectura de la vez anterior, en el cual teníamos linkeado las instalaciones que modelamos. ¿Algo? ¿No? Ya. Entonces, en el archivo nuevo que acabamos de abrir con el nuevo template que se llama Systems Default Metric, vamos a insertar dentro de la disciplina Mechanical y en la subdisciplina HVAC tenemos estas 2 plantas, uno MEC, en la cual aquí vamos a linkear nuestros planos de clima y además vamos a linkear el modelo de Revit de las que vimos en la clase anterior, de arquitectura. Entonces vamos a... ¿En qué podemos buscar un plano de...? En milímetros, igual que la vez anterior. Entonces vamos a ir a Insert, Link Revit primero. Y de la clase 12 estaba el archivo que se llama ARC. Es el que vamos a linkar.
es el archivo de Revit. Y que nos muestra solamente los muros y nos debería mostrar las pasadas que hicimos en las fundaciones la clase anterior. ¿Ya? Y en la planta MEC de mecánica vamos a linkear CAD, link CAD, y en la clase del día de hoy, que es la clase 13, vamos a tomar el plano que se llama P1 CLM y hacemos lo que hemos hecho anteriormente, current view only, unidad de importación en milímetros y posicionamiento de origen a origen. Y damos OK. Y ahí tenemos superpuesto nuestro plano de clima y debajo nuestra base del modelo de arquitectura. ¿Ya? Como repaso general, como la configuración es bastante simple, nosotros teníamos que ir acá en el Project Browser, al final, donde dice familia, expandíamos el botón más y en Duct Systems, para ducto de sistema, hay tres tipos de sistemas de clima que son Exhaust Air, que es la extracción, Return Air, retorno, y Supply Air, que es la inyección. Entonces, nosotros podemos duplicar estos, cambiarle el nombre o usarlo. Entonces, nosotros le vamos a cambiar el nombre a este, simplemente le vamos al Supply, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a decir CLM, inyección o inyección solamente, como ustedes quieran. El Exhaust Air le vamos a colocar CLM, extracción. ¿Ya? Retorno no lo vamos a ocupar, así que no es necesario, pero le podrían colocar retorno. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, en el sistema de inyección, haciéndole doble clic al sistema, y vamos en Graphic Overrides, para poder diferenciarlo de alguna manera, y vamos a asignarle algún color que viene con color azul por defecto, el sistema de inyección, y podemos ver el de extracción que viene con un color verde. Por lo tanto, esos colores, esos Graphic Overrides, cuando nosotros modelemos este ducto, nos va a diferenciar por el tipo de sistema al cual pertenece. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es insertar este equipo acá, que es un fan coil, y ese equipo lo encontramos en la carpeta del día de hoy. Copiamos la ruta y es ese que dice acá, se llama fan coil. Entonces, para insertar ese equipo en sistemas, mechanical equipment, para insertar cualquier equipo mecánico, ya sea un chiller, una bomba, un hidrovac, cualquier elemento de mecánica que sirva para un proyecto, y le decíamos load family, pegamos la ruta ahí y tomamos el que dice fan coil. ¿Ya? Y este fan coil lo vamos a colocar, por ejemplo, acá, y con la tecla space lo pueden rotar. Entonces pueden buscar la posición y lo vamos a colocar más o menos acá, donde nos indica el plano. ¿Ya? ¿Dónde dice fan coil? En la carpeta se llama fan coil. Ahí. ¿Ya? Entonces podemos ir viendo que ya colocamos el fan coil. Podemos abrir, por ejemplo, esta vista 3D que es dentro de la disciplina mechanical. Podemos abrir esta vista 3D y vemos que está este fan coil. Perdona, ¿Sí? ¿sabes que me quedé atrasada para poner la calefacción, o sea, el link? ¿El qué, perdón? El link, o sea, lo del sistema, ¿cómo se hacía? ¿Era con el link Revit? ¿Para linkear el archivo de arquitectura? ¿O No, no de arquitectura, el de Revit, el que está en todos los ductos. Ah, ya, el template. Sí, Ya, cuando creas un archivo nuevo, que le dices New, te va a aparecer esta ventanita. Y acá tú le dices Browse.
Y aquí pegan la ruta, que es esta ruta, en la carpeta del día de hoy está esta ruta. Dentro de la carpeta RBD 2017 está esa ruta. Entonces ¿Ya? copias esa ruta, ahí está, se llama Systems Default Metric. Y ese, cuando tú le colocas New a Revit, te va a aparecer este cuadro de diálogo, pegas esa ruta y te va a aparecer el archivo ahí. Y ese es el que cargas. No es que Ok. dice Choose Template. Sí. Ese es el que cargas. Ya. Gracias. Ya. Ya, entonces. Teníamos nuestro chiller. Perdón. Fancoil. Y vamos a trazar estos ductos, lo cual el único inconveniente que podamos tener es que esta figura, que coloquialmente se dice en paloma, en obra, probablemente no la tengamos como familia. Probablemente no la tengamos, ¿ya? Pero podemos simularla para efectos de cómo vamos a conectarnos acá. Entonces, tracemos los ductos desde el final hasta llegar al fancoil. Y ocupamos la herramienta ducto y veamos que estos ductos son de 35-20 y tenía que seleccionar o fijarme de que el sistema de inyección o el sistema sea inyección, ¿ya? El system type está en inyección, que es este sistema, y el tamaño 35-20, por lo tanto en width y height colocaba las dimensiones que me indica el plano, que son 350 y 200. ¿Ya? Y partimos trazando, por ejemplo, desde acá. Ese codo es súper grande. Bueno, lo voy a colocar esto en shape. Este codo es súper grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque por defecto viene este que se llama rectangular elbow radius 1.5W. Este 1.5W entiendo que es un factor que está relacionado con el ancho del ducto, ¿ya? Tiene uno que se llama 1W, 1.5 y 2. Mientras más chico sea este número, el codo va a ser más cerrado. Por lo tanto, si es muy grande, usted lo pueden cambiar, por ejemplo, por el de 1 y si colocaran el de 2, le va a quedar mucho más grande, ¿ya? Entonces, pueden buscar el más adecuado, que es el 1, y este codo en particular, si yo lo puedo duplicar y le podría colocar uno que se llame 06W, que no sé por qué, pero es un tema de configuración de la familia de la fórmula, el número mínimo que me permite es 06. Porque mire, si le voy a colocar 05, muy serio. Entonces, si le coloco 06, es lo más pequeño que puede ser, ¿ya? Entonces, esta familia en particular debe tener una fórmula asociada que el valor mínimo que permite es 0,6. ¿Ya? Tiene que ser una relación entre, no sé exactamente cuál es la fórmula, pero tiene que ser me imagino que debe ser una relación entre el ancho y las dimensiones del ducto. ¿Ya? O el radio, sí. Tiene que una relación, no sé exactamente, los especialistas de clima deben saber exactamente cuál es la relación exacta. ¿Ya? Pero dejamos el más cercano. Uno, yo creo que se aproxima bastante. Hacemos esa figura. Sí, porque el de 6 es muy chico. Probablemente el fluido de aire no sea correctamente con una curva muy, muy cerrada. ¿Ya? Entonces, hemos dibujado ese ducto y luego dibujamos el de acá. Entonces, crear similar. Partimos dibujando desde este punto. Y acá, como no tenemos esa familia, la paloma, como se dice coloquialmente, la derivación doble, ¿cómo lo podríamos eventualmente simular? Es hacer este tramo recto completo, por ejemplo, hasta acá. Voy a colocar en shader de nuevo. Espera que... si no está conectado, recuerden que ustedes el extremo que está abierto lo pueden arrastrar. Y si lo hacen llegar al centro del ducto,
esto se conecta y hace esa pieza de unión. ¿Ya? Me había olvidado eso. Y también de la primera clase, esto lo vemos en 3D, que haga esa pieza u otra va a depender del tipo de ducto. ¿Por qué? Porque este ducto que estamos utilizando nosotros se llama Radius Elbows Test. Si nosotros ocupáramos, por ejemplo, que se llama Radius Elbows Taps, el tipo de unión que va a hacer, en vez de una T, si yo la borro, por ejemplo, voy a desconectar esto, y al igual que una T de una tubería, yo puedo convertir una T, por ejemplo, si yo le elimino este tramo, desaparece y que tengo el tramo completo del ducto. Entonces, si estos ductos yo lo cambio del tipo de Radius Elbows Test, lo cambio a Taps, y este también, por ejemplo, estos dos los cambio también a Taps, y ahora sí lo uno en 3D, por ejemplo, y arrastro esto hasta el centro, la unión que genera es esa, ¿ya? Que es básicamente en obra prácticamente se hace esa, o la obra que es común, una que se llama zapato chino, que es casi igual que esta, pero tiene como un chaflán acá. ¿Ya? Son las uniones más usuales que se hacen en obra, ¿ya? Que se haga una T, algo acá, al menos yo cuando lo he visto instalado es muy poco. Por lo general siempre se hace este tipo de unión y la zapato chino. ¿Por qué no me deja abrir? No sé, pero... Pueden estar, a ver, déjame ver el mensaje que dice. A lo mejor están en distintas alturas o ductos, puede ser. Una distinta altura de eso, ¿no? ¿Con qué ducto lo estamos haciendo? O sea, el correcto de Taps. El Radius Rectangular Duct, Radius Elbow Taps. Efectivamente correcto. Claro, pero lo más usual es este, que es el que se llama Taps. ¿Ya? ¿Por qué Radius Elbows? Porque si yo podría ocupar, por ejemplo, voy a dibujar cualquier cosa acá al lado, crear similar, pero voy a ocupar, por ejemplo, el que se llama Meter Elbows, lo que va a hacer es, si yo hago un quiebre, en vez de generar un codo, genera un feeding de tipo rectangular. ¿Ya? Entonces, cuando es Radius Elbows, todas las curvas van a ser de este tipo, y si es el Meter, que es este tipo, que se llama Meter Elbows, va a ser ese tipo de uniones, con la ventaja que este tipo de unión, que un codo, yo lo podría convertir, por ejemplo, en una T. Pero fíjate que yo le cambié el tipo de ducto y no me cambié la unión. Si ya estaba hecha, no la cambié. Pero no le cambié. A ver. Elimina el feeding. Al cambiar, Sí, tienes que eliminar eso. tienes que eliminarlo. Tienes que eliminarlo y esos dos juntarlos. Hacerlo, porque me escribí TR, gracias. No te la respuesta. TR, únenos. ¿Así? No, anda acá. TR, y selecciona los dos que están los dos en línea. Los dos cortados. Los dos cortados. Y ahora el uno. No. Y ahora, mira, entonces suelta el TR. Vas a eliminar Y ese lo hace llegar a este dos. Y él lo distingues. Lo hace llegar hasta el eje Pero veis del. cómo me hace igual. Sí, porque no le cambiaste el tipo de ducto. Probablemente ese sigue siendo. Ah, Ya, ¿y el otro? El otro de diferente. no me lo está en el rectangular. Ahí sí. Ya, entonces, habíamos hecho este tramo que está conectado acá y nosotros podríamos, por ejemplo, seleccionar ese tramo y hacerle un mirror que se llama con el comando DM, por ejemplo, en el cual vamos a dibujar el eje de rotación o el eje de reflexión que tomamos. ¿Hiciste la patita la pared? ¿Cómo? No, vas a dibujar la pared. Sí, lo vamos a hacer a continuación. Entonces, yo selecciono este tramo, que ya lo hice, y como sé que es un espejo para acá, voy a hacer un mirror, tomo el punto centro del ducto, ya sea de una cara o del... Bueno, aquí no me permite, pero
de una cara me serviría. Y al hacer el mirror, fíjense de que, como dice mirror, a todo el tramo más el tap o la derivación o unión, esto me queda automáticamente unido. Entonces, si yo podría haberle hecho solamente el mirror hasta el ducto y sin considerar la unión, lo tendría que haber unido de forma manual. Pero como le hago mirror a todo el tramo, incluida la derivación, me conecta inmediatamente al hacer mirror este tramo también. Entonces, si ahora yo verifico, me posiciono sobre cualquier elemento y aprieto la tecla Tab, me va a seleccionar todo lo que está conectado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo Pero podríamos...? seleccionó Todo lo que está conectado. todo. Sí, si tú te posicionas, sin hacer clic, te posicionas sobre un tramo de ducto, el que sea, y aprietas Tab, varias veces te va a seleccionar todo lo que está conectado. Si te posicionas, por ejemplo, sobre un fitting en un codo, te va... Me lo hacen dos tramos. Si te hacen dos tramos separados, significa que no quedó conectado. No quedó conectado el fitting del mirror. Por ejemplo, te podría... ¿No? Ese sí, pero el origen. Ese está. Acércale. Ah, sí. ¿Funcionó? Sí. Ya. Pero el body. Ahí se ve como que también tiene la unión como un rectángulo. ¿Cuál? ¿Dónde? El codo con el ducto. ¿El codo con el ducto? ¿Dónde? ¿Acá? Ahí, exacto. ¿No? ¿Un codo? Es el orden de dibujo. Ah, ya. Sí, el codo. Ya. Entonces, como no tenemos esta familia, tenemos dos alternativas. Uno la podría crear, podría tratar de copiar esto, dibujar hacer la geometría y colocarle conectores de ducto a ambos lados, pero para efectos de que podamos hacer la conexión al fan coil, podríamos suponer de que, por ejemplo, este ancho, antes de la derivación es de 70, por lo tanto, lo más seguro que esta pieza de conexión, que sería la paloma, sería un ducto que tendría los 70 de ancho, porque en el fondo se va a dividir en dos tramos, y los mismos 20 de alto. Estaríamos infiriendo o suponiendo algo. Esta derivación de acá, por lo general, a mí me lo comentó un especialista de clima, de que el ducto de salida de este equipo en particular va a depender del equipo que uno compre. No va a estar definido. Por lo tanto, esta derivación va a ser un poco un resultado del equipo que instalemos, que va a estar de acuerdo al caudal, que nos dé el especialista de clima, la potencia, todo lo correspondiente. Entonces, por lo general, siempre esta unión entre el equipo y los ductos, por lo general, esta va a ser no se le da un tamaño específico, el especialista no le da un tamaño específico, pero nosotros lo podemos suponer algo, ¿ya? Por lo tanto, como es un ducto que deriva de 70 y se divide en 2 de 35, podríamos dibujar un ducto más o menos al centro, que tenga un ancho de 70, y lo hacemos llegar a algún punto, ¿ya? No va a ser obviamente la pieza correcta, porque aquí en el fondo igual de alguna manera el aire en teoría fluiría, ¿ya? Porque va a pasar por acá y se va a distribuir. La pieza correcta tendría que ser la derivación, pero como no la tenemos, vamos a ver cómo conectamos esta pieza al fan coil. Uno de los primeros problemas que les puede aparecer cuando ustedes tratan de conectar un equipo a un ducto en particular es que primero tienen que fijarse en las alturas. Si se fijan, el fan coil tiene una altura, o está a una altura respecto al nivel que no sabemos cuál es, ¿ya? No sabemos a qué altura exacta está, tiene un offset que dice 0, pero seguramente ese nivel 0 está asociado quizá a la cara superior, a la cara inferior, o quizá al centro del equipo, no lo sabemos. Pero si a ese offset le colocáramos, por ejemplo, no sé, 300, lo va a subir o lo va a bajar, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo posicionamos el equipo a la altura del ducto? Tenemos dos opciones que están acá, in y out, en la cual si nosotros hacemos out, vamos a
poder generar un ducto a partir de ese equipo, y una manera de conectarnos es sacar el ducto primero y luego igualar las alturas entre ductos. Por ejemplo, si este está a 275, nosotros este ducto en particular, que está a 260, lo podríamos colocar la altura a 275 para que puedan quedar en una misma posición. Esa es una manera en la cual que podríamos colocar a la misma altura los ductos. Y el otro problema que ustedes se pueden encontrar cuando tratan de conectar esto a esto es que cuando están muy juntos, yo por ejemplo lo voy a tratar de conectar estos dos. Por ejemplo, este lo voy a arrastrar a este término, el término de ese ducto, no lo conecto bien, porque si yo aprieto Tab, ¿cómo me fijo que no está conectado? Fíjense. Si yo aprieto Tab sobre este pedacito de ducto, me selecciona solamente el equipo, y este tramo no, porque no quedaron bien conectados. Entonces, si yo lo conectase, por ejemplo, en 3D o en planta, y si yo lo arrastro y llego hasta el centro del ducto con el cual lo quiero empalmar, aquí les va a aparecer un primer problema, que dice que no hay una ruta de solución, porque este es el problema más habitual que les va a pasar, es que cuando un equipo está muy próximo a un ducto y tiene un espacio muy pequeño, por defecto la transición que les va a hacer, como hay un cambio de tamaño, no tiene el espacio suficiente para hacer el avance. Por lo tanto, ¿qué les sugiero yo para que lo puedan conectar? Ya sea el ducto o el equipo lo desplazan a una distancia en la cual pueda tener algo de desarrollo. Y ahora podríamos... Pero claro, ahí se están buscando en un tabique, quizá deberían... No, lo que hasta no están al centro, ¿eh? ¿Tienen la misma altura? Sí, están probablemente no están alineados al eje. Tiene No, que ser, ese este tramo tiene que ser más largo para que genere la pieza correcta. Entonces, este lo acortamos y este lo arrastramos hasta ahí. Y ahí nos genera esta pieza de conexión. Por lo tanto, para poder conectarlos, primero tengo que tener espacio suficiente para que se pueda generar, primero, un tramo de ducto que conecte, luego el espacio para la derivación y otro tramo de ducto que conecta al equipo. Entonces tengo tres elementos que están relacionados para poder conectarse de forma correcta. Y también considerando de que, por ejemplo, este tramo, este espacio que es la derivación o el take-off, también tiene un largo que, por ejemplo, dice acá, take-off length, que son 17,5 centímetros. Yo le podría colocar, por ejemplo, 10, dejarlo lo más cortito que pueda. ¿Ya? En el fondo, para que esto se pueda conectar. Y ahora, cuando ya logré conectar el equipo a los ductos, a través de la derivación, yo lo que puedo hacer es empezar a ajustar la posición, por ejemplo, esta derivación, moverla y dejarla lo más cercano a lo que me indica el plano, y luego posicionar el equipo de la misma manera. ¿Podrías repetirlo de cómo cambiarle el ancho a la derivación? Sí, tú seleccionas, mira, voy a volver atrás, Control Z. Como te va a hacer esa pieza, que es el take-off, perdón, está mal, no pasa. Ya, esta pieza yo la achiqué. El take-off, dentro de sus propiedades está esto que se llama take-off length. Yo lo coloqué en 10 milímetros, 1 centímetro, pero esto viene por defecto como en 104 con no sé cuántito. Entonces, si ustedes varían ese tamaño, el take-off length, podrían dejarlo en 5 centímetros, 2 centímetros, ahí lo pueden ver ustedes que es lo que más se pudiese acomodar. Por defecto le iba a salir como 10 centímetros y algo, ¿ya? Entonces yo la dejé en 10. ¿Para qué hago esto? Para poder aproximarme lo más posible tanto con la derivación como con el equipo a los ductos. Entonces, ahora esta derivación
o esta transición, perdón, yo la arrastro, la muevo con el teclado y la posiciono más o menos donde me indica el plano. Otra alternativa que tengo de, por ejemplo, si la quiero alinear justo en esa línea, es el comando align, que ya lo hemos visto anteriormente. Selecciono este tramo de referencia y aquí tienen que tener cuidado que si yo, fíjense, yo aprieto esta referencia, ¿qué es lo que va a hacer? Me corta el ducto. Entonces tengo que hacer un doble tap para que me seleccione el fitting. Entonces escribo align, selecciono dónde lo voy a alinear, que sería esta línea, y luego me posiciono. Y si no hago clic inmediatamente, aprieto tab para que me considere la arista del fitting. Y al hacer eso se mueve completamente. Porque si yo hago un solo clic, me toma el extremo del ducto y me va a cortar el ducto, pero el fitting no es cuando está. Si yo hago doble tap, me selecciona la cara del fitting. Lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, voy a escribir. Esa la tuya también. ¿Cómo? No voy a hacer La reducción. ¿Esta? Esa, no resulta. No sé, dice que no encuentra la alta resolución. Como que no estuviese la familia. Pero Es que en el template viene cargado por defecto esta transición. Entonces, Ya, pero puedes repetir como. sí. Entonces, mira, voy a borrar esto. Y lo importante es que hay un espacio suficiente entre ambos ductos para que genere la pieza. Entonces, tú puedes arrastrar cualquiera de los dos. Y lo arrastras al siguiente. Y te lo... Lo hice 20 veces y no me salió. Ahora Ahora sí. Pero te lo juro, lo hice como 20 veces. Ahora sí. Miren, como consejo, chiquillos, miren, voy a apretar control Z de nuevo. Cuando lo alarguen, extiendan esto. 20 salió. Fíjense de que cuando esto lo alarguen y lo van a conectar, que aparezca ese símbolo que es el círculo con las dos X. Porque ese símbolo por ejemplo les va a simbolizar el centro de ese elemento. Porque muchas veces, por ejemplo, si yo aprieto Tab, me puede seleccionar otra cosa. Entonces, cuando le aparezca el simbolito del círculo con las dos X, es porque le va a estar seleccionando el centro de ese elemento. ¿Ya? Max, el conector tiene que ser una pieza. Yo hice 2 codos. ¿Cómo? Hice 2 codos. Sí, también se podría hacer con dos codos. ¿Funciona con los 2 codos? Sí, sí. Con los dos codos, también lo puedo, mira, yo voy a borrar esto también. Con 2 codos uno funciona igual. Por ejemplo, yo voy a separar este tramo, voy a teclear SL, que es el comando slice, que para cortar algo voy a cortar el ducto acá y acá. Entonces, borro ese pedazo de unión y, por ejemplo, a partir de acá, genero un ducto hacia acá. Y aquí sí lo podría dejar en un tamaño pequeño, por ejemplo, el de... Sí, ese queda bien. Y lo mismo podría hacer, por ejemplo, con este. 0,6. Perdón, 1. Ya, entonces ahora yo podría juntar estos dos en algún punto. El problema de esto es que no vaya a poder conectar. Yo, esos 2 tramos, que solamente con los codos de las puntas. sí. Sí, pero lo que pasa, el problema de eso es que tú no vas a poder conectar, porque, mira, si yo ya sea lo borro o dejo los dos codos, igual tienes 2 tramos, te obliga a salir con 2 ductos. Es un tal, que hay un tramo. Claro, ese es el problema. Ahora, si lo hacemos muy rápido, recuerden que nosotros podríamos crear modeling place, que es crear una familia dentro del archivo. Entonces, sería la opción más rápida cuando quiera crear la familia, en la cual vamos a Systems, componente, modeling place o modelo in situ. Seleccionamos qué tipo de elemento va a ser. Es que al final es lo mismo que crear una familia. Sí, O sea, es lo mismo, Exactamente. exactamente lo mismo. Sí. Ya entonces avancemos para que se vea todo lo que queremos ver ahí. ¿Ya? Entonces, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Mejor no hacerlo así. Con la forma de los dos codos, te va a servir, en cuanto a forma de dibujo, te va a quedar aproximado, pero no te va a quedar conectado. Ese es el problema. En realidad hay uno que tiene que ver con la prioridad de lo que están haciendo. Claro. Si es por coordinación, tienes que hacerlo aunque no te quede conectado, empalmado. Claro. Pero si lo estás ocupando para hacer publicaciones y etc.,
con todo el sistema, necesitas que quede conectado porque vas a tener un sistema, uno va separando por piso y por áreas, entonces vas poniendo ya el sistema de clima de la oficina. Y vas a sacar Para efectos de coordinación, tendría- es necesario que sea así, por espacio, porque no es lo mismo. Es necesario tener la misma Claro. facilidad. De repente te queda un sprinkler justo entre medio de la palota. Ese es el alcance. Ya, entonces, nosotros habíamos hecho la figura y esta transición la podíamos mover de forma manual, arrastrándola hasta posicionarla al lugar que corresponde, que más o menos ahí, o bien con el comando alinear, y lo que les decía, si escribo align, AL, selecciono el lugar donde lo voy a alinear, que sería esta cara, que es la que me indica el plano, y si yo hago clic inmediatamente acá, fíjense que me dice que está seleccionando el ducto, pero si aprieto Tab, me va a seleccionar el feeding. Si yo hago clic inmediatamente, es el ducto. Si hago un doble Tab, es el feeding. Porque si yo hacía AL, de nuevo, acá voy a alinear y hago solo un clic, acorta el ducto, pero el feeding lo deja donde está. ¿Ya? Entonces, de nuevo, AL, me posiciono, Tab, y ahí el que voy a alinear es el feeding. Ya. Y luego eso mismo hago con el equipo, que lo puedo arrastrar y lo coloco donde me indica. Y tienen que tener cuidado de que el fondo de la conexión siempre haya, aunque sea un pedacito pequeño de ducto que los conecte, porque yo soy el equipo, yo lo moviera mucho más acá, me va a empezar a tirar esos errores de que me hace una conexión inversa. Entonces, ustedes lo pueden aproximar lo que más puedan hasta que haya un pedacito mínimo de ducto que conecte ambas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo verificamos que esto está bien conectado? Nos posicionamos sobre cualquier elemento, tecleamos Tab y con eso verificamos que está todo correctamente conectado. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos esta figura, lo que podemos hacer a continuación es colocar estos difusores, y acá el plano nos va a indicar, nos dice 4 DI 12x12. ¿Qué significa esto? 4 difusores de 12x12 pulgadas. Por lo tanto, íbamos a Air Terminal y tenía este por defecto que se llama Supply Diffuser 600x600. Podemos poner ese mismo, que lo podemos editar tipo, lo duplicamos y le colocamos DI 12 por 12 pulgadas. Y en el tamaño, en donde dice Diffuser Weight, Diffuser Height, si le colocamos 12 pulgadas, le va a colocar inmediatamente le hace la conversión. Si yo siempre tecleo y le coloco, no sé, M, lo convierte inmediatamente a la unidad que corresponde. Entonces sería de 12 metros. Si acá le coloco 12 cm, 12 centímetros. Entonces, si no necesitan pulgadas, que son 12 pulgadas, digo 12 pulgadas, y él me convierte al equivalente que son 30,48 centímetros. ¿Ya? Entonces, he configurado que el diffuser weight, width y height es de 12 pulgadas, y ahora lo colocaba en el ducto, y recuerden que podían pasar dos cosas, de que si yo lo colocaba directamente, puede generar problemas de conexión dependiendo a qué altura está el difusor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomendaría? De que verifiquen antes de conectar a qué altura están los ductos, a qué altura, si yo coloco el difusor, veo que lo coloco en cualquier parte, lo tira al primer piso. ¿Ya? Entonces, primero tengo que verificar si voy a tener espacio suficiente para que haga la conexión. Eso es lo más importante, que muchas veces muchos elementos no se pueden conectar porque no tienen espacio suficiente para colocar los fittings necesarios para conectarse. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, el difusor en cualquier lugar. Si es que al principio no les conecta bien, lo podría colocar, por ejemplo, acá, y luego alinearlo en la posición correcta, por ejemplo, al centro del ducto. Y mi difusor está más o menos por ahí, y luego lo podría colocar más o menos donde me indica el plano, que sería que más o menos por ahí. O alinear, usar el plano de referencia para alinearlo.
Después luego en 3D a qué altura está, por ejemplo, le podría dar que esté a una altura de, como está en el piso 1, una altura, no sé, 2,40 m o algo, para que suba. Y probablemente también vamos a tener un problema que si los dejan muy arriba, no encuentre la pieza adecuada para conectarse. Entonces, si yo le digo connect into para conectar este difusor al ducto, connect into, el problema que está generando acá es que como no tiene el espacio suficiente para colocar el fitting, está arrojando ese error. Por lo tanto, a lo mejor lo que tendría que hacer es el difusor, colocarlo más bajo, o bien subir la altura del ducto y luego ajustar la altura que necesito. Por ejemplo, voy a colocar a, no sé, algo exagerado, 1,40 m, 1 metro más abajo. Le digo connect into este ducto y... Claro que no lo conecto. Debería poderlo conectar. Connect into the ducto show. ¿Qué es el problema? Ah, ya. El problema que está generando esto, que es medio Ahí sí que sí. el problema que está generando, ¿por qué no me lo está conectando? Es que cuando nosotros le cambiamos el tamaño de esa transición chiquitita que estaba, que era de 10 centímetros, cada vez que yo hago una modificación al ducto, esa transición vuelve a su tamaño original. Por lo tanto, si bien yo estoy conectando algo por acá, me está arrojando un error por acá. Pero está conectando a la cara exterior. Entonces, son cosas que uno de repente tiene que tener cuidado. Entonces, uno tiene que ver cómo lo puede arreglar. Entonces, ¿de qué manera podría tratar de arreglarlo? Es que la transición, dejarla lo más alejada, decir que el take-off sea, no sé, pues del tamaño que venía originalmente, que eran como 10 centímetros. ¿Ya? Y luego, veamos si ahora nos permite. Connect into. Ya, ahí sí. Entonces, ese era el problema. Entonces, fíjense que ahora esta transición, o esta take-off, vuelve a su tamaño original que era 175. Porque como que se resetea. Es un tema de cuando yo conecto, si yo le cambio el tamaño y hago una modificación, como que se resetea ese tamaño. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué nos convendría hacer? Toda la conexión y luego, si yo quisiera, esto lo ajusto. ¿Ya? Pero es un tema de decisión de ustedes. Entonces, uno realmente está encontrando con este tipo de problemas que tiene que tratar de cómo solucionarlo. Por ejemplo, entonces ahora este difusor que estaba a una altura en particular, 1,40, lo coloco, por ejemplo, a 2400 y tengo espacio suficiente porque está el espacio para el take-off y en un pedacito de ducto que los conecte, por lo tanto estaría bien conectado. Y si yo ahora quisiera hacer el mismo proceso, puedo ver si en planta, que probablemente por eso en planta no nos dejaba conectarnos porque nos estaba arrojando este problema acá. Entonces, si yo selecciono el difusor, le digo crear similar y lo coloco por ejemplo acá, yo me voy a ir al tiro a colocarle una altura más baja para que no me vaya a generar un problema, y si lo coloco sobre el ducto, hizo la conexión, pero hizo una conexión más o menos rara, porque lo colocó en el extremo del ducto y no acá, como lo habíamos hecho anteriormente. Por lo tanto, eso también lo podríamos corregir. Primero colocando la altura del difusor que corresponde, que eran 2400. Y aquí también seguramente me está generando un problema de que como generó una transición ahí, no tiene el espacio suficiente para generar una transición en el codo. Entonces, probablemente tenga que borrar este codo. Pero es que eso pasa porque cacho que está generando el difusor es de otro tipo. Es que el mismo, el del 12x12, el mismo que usamos acá. Son excentricidades de red. Bueno, este tipo de cosas siempre es habitual que le van a ir pasando, entonces uno tiene que ir buscando la manera en cómo poder solucionarlo. Entonces, una manera sería borrando toda la conexión y hacerlo como lo hicimos anteriormente.
Vemos la posición en planta, como estaba este ducto, que se acortó. Lo coloco donde me indica el plano, que era más o menos. Vamos a ver el plano. Va, perdón. El plano llega hasta. Es el plano, ya. Entonces el ducto llegaba hasta este extremo, más o menos. Alinear. Voy a seleccionar este extremo del plano. Alargo el ducto hasta esa posición y coloco el difusor en la posición que me indica el plano, más o menos acá. Y ahora, igual que el anterior, tengo dos opciones. Conectarlo manual con Connect Into, alternativa 1, o alternativa 2, o hay alternativas B, C, hay distintas opciones. Por ejemplo, sería, a partir de este difusor, yo genero un ducto, acá, Create Duct, y le doy, como no puedo avanzar horizontalmente, le doy una cuota vertical, por ejemplo, a, no sé, 2 metros. Para que genere esa vertical. Luego, tengo que poder seguir avanzando con algún tramo, pero este tramo yo lo generé solamente para generar la vertical. Entonces, hago ese avance y borro lo que no me sirve, que sería este tramo, el codo, y como ya generé la vertical, yo la vertical la podría arrastrar hasta conectarla con el ducto y me empalmo. Entonces, lo puedo hacer automáticamente con el Connect Into o con el difusor solo, si yo lo copio acá, decirle dibujar ducto para salir con un ducto vertical y luego empalmar. ¿Ya? Entonces, son distintas maneras las cuales tenemos de poder conectar. Si una no le funciona, prueban con la otra. Si la B no le funciona, prueban con la C. Y podemos ir buscando distintas alternativas para tener problemas de conexión. Este tipo de temas, por lo general, uno les va a pasar cuando el espacio requerido para conectar el feeding no es suficiente, por lo tanto tienen que alejar uno, acercarlo, conectarlo y después luego ajustar. ¿Ya? Esa es una manera. O, como la otra dos que les enseñé, Connect Into automáticamente o generar la vertical y luego empalmarse. Por ejemplo, también esto lo podríamos, si yo borrase esto, para que queden desconectados, yo me podría posicionar, por ejemplo, con estos dos elementos conectados, me coloco donde está acá el cubo de navegación, en una vista lateral derecha del 3D, por ejemplo ahí, podría, si quisiera, aislar esos dos elementos, decirle Isolate Element, para que me muestre solamente esos dos que seleccioné y este lo extienda. Entonces, así yo me aseguro que estoy en una vista lateral, pero en 3D, y que me voy a conectar de forma perpendicular a ese elemento. Entonces, tenemos la alternativa A, B, C, D. Podemos ir buscando la E, la F, la J, todas las alternativas posibles que nos permita conectarnos de forma correcta en el elemento. Entonces, luego que hago la conexión, puedo ajustar el tamaño, que en este caso sería 240 a la altura que definimos por los difusores. ¿Ya? Entonces, con eso, ya tenemos nuestra pieza armada, y como esto es un espejo, podemos seleccionar todo con Tab. Escribimos DM y buscamos, por ejemplo, el punto centro que podría ser ese muro. Dibujamos el eje y si no está exactamente en el centro, lo movemos o alineamos como quieran y lo colocan donde le indica el plano. ¿Ya? Ya les queda en la posición que debe. Y con eso tengo los dos fan coil y los brazos o ductos y los difusores conectados. Ahora lo que tendría que hacer es generar esta vertical, que sería la que conecta con la cubierta y con la manejadora de aire, que es la que le va a tirar aire fresco acá. Por lo tanto, en Systems también creamos un ducto que es de 50 por 50, siempre fijándome que sea del sistema que corresponde, que es inyección 500, y nos posicionamos, por ejemplo, en cualquier lugar. Después lo vamos a alinear. Por ejemplo, acá, y le vamos a decir de que, por ejemplo, un tramo horizontal, y luego que suba la cuota, no sé, 4000. Algo más alto, 8 metros.
¿Ya? Esta figura la hicimos solamente para poder generar esa vertical. O bien, yo podría generar un corte si quisiera en este punto, que también es una alternativa. Si yo paso un corte, por ejemplo, por acá, Go to View, nivel de detalle fino, y podría generar, por ejemplo, ese ducto en un corte, le digo crear similar, y dibujo el ducto, la vertical. Son distintas maneras que tengo para hacerlo. Lo puedo hacer en planta, dando una cuota a donde de término, o derechamente en una elevación, un corte, dibujar el tramo vertical. El problema, que también algo habitual que les puede pasar, yo voy a dibujar otro ducto acá al lado para que ustedes se puedan ir enterando, puedan ir visualizando algunos problemas que les pueden pasar. Por ejemplo, voy a generar otro ducto. Primero lo voy a hacer en planta, por ejemplo, que no va a ser cuadrado, va a ser de 1000 por 500. ¿Ya? Si yo lo hago en planta, obviamente el tramo, el ancho, es el que está en la parte superior, ¿ya? Y que sería este, el tramo más ancho. Pero a veces pasa, que puede que les pase alguna vez, de que si yo lo dibujo esto en elevación o en corte, puede que, a pesar de que ustedes le digan ducto, y acá está en 1000 por 500, de que le invierta el tamaño. ¿Ya? Muchas veces puede que esto aquí lo hizo bien, pero a veces nunca he sabido por qué, que cuando dibujo un ducto en elevación o corte, tira el tamaño invertido, es como que yo hubiera hecho esto. 500 por 1000. Muchas veces lo tira. Claro, de hecho lo tiré invertido. Sí, ahí está. Ya lo había tirado invertido. Entonces, eso a veces ahí puede que les pase de que en planta lo dibujan bien, pero al tirarlo en corte, le invierta las dimensiones. Lo voy a volver a hacer. Fíjense, voy a ocupar el mismo del ducto de ducto 1000 por 500, y automáticamente me tomó que el lado más ancho es el de 1000 frontal, y yo lo estaba dibujando del otro sentido. Por lo tanto, yo después lo tendría que cambiar de forma manual a 500 por 1000, que a la inversa en planta sería al revés. Yo dibujaría el 50 acá y los 1000 en altura. ¿Ya? Son cosas que les pueden ir pasando a veces para que también lo tengan en consideración, que les puede pasar. ¿Ya? Entonces, habíamos generado la vertical, ya sea a través de la planta o cortes, ¿ya? Y nosotros podemos dejar cualquiera que hayamos hecho. Voy a borrar esta acá. Como ya generé la vertical, lo que tendría que hacer es posicionar este ducto en el lugar que corresponde. Que lo puedo mover, selecciono el extremo y lo posiciono en ese punto. Y ahora tendría que salir con este brazo acá, que al igual como lo hemos hecho antes, ducto 150 por 100, que es lo que me indica el plano, que sale por ejemplo más o menos de acá. Y fíjense que tienen que tener cuidado que cuando le vayan a dibujar el ducto, si este está vertical y van a hacer un avance horizontal, fíjense siempre el offset en el que están dibujando, porque como la última cuota que yo dibujé fue 8 metros, si yo este avance me lo va a dibujar a los 8 metros, por lo tanto tengo que decirle previamente, por ejemplo, que me conecte a los 2 metros 40. ¿Ya? Ya hago eso. Entonces ahora yo veo en 3D, veo que tengo mi vertical de inyección de aire fresco y tengo ese brazo que está inyectando aire al fan coil para hacer el proceso aquí. Y ahora yo tendría que alinear o ver la altura correcta, que estos ductos están a 2.75 y este también lo
posiciono los 275 para que estén a la misma altura. ¿Ya? Entonces, si yo esto, yo lo replico, puedo seleccionar todo y lo puedo copiar en el piso 2 y en el piso 3 hasta arriba. Ahora, como hicimos las dos figuras, hicimos la vertical de inyección y este tramo, como es el espejo, podríamos también seleccionar todo esto y le hacíamos el mirror correspondiente para que esté también en este lado. Mirror, y esta es la posición que me indica el plano. Entonces, tengo dibujado en un piso los fancoils, los ductos correspondientes, los difusores, la vertical de inyección, y ahora tendría que ser la vertical de extracción de los baños. ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, en el mismo corte, Go to View, y ducto, igual que el anterior, pero ahora tenía que fijarme de que el sistema que corresponde sea extracción. Y puedo volver a la planta para ver que este ducto es de 50 por 30. Entonces veo acá 500 por 300. Y fíjense que, al igual que el anterior, me tiró las dimensiones invertidas. ¿Ya? Por lo tanto, le podría decir mejor que sea 300 por 500. Para que lo que me indica la planta. Y fíjense que al ser estos dos ductos de sistemas distintos tenían una visualización gráfica distinta. Lo que era inyección de la extracción. Por lo tanto, esto automáticamente lo tira en verde porque estaba configurado dentro del system type, el duct system, extracción, graphic, color verde. Ese color es el que nos está mostrando el ducto acá. Entonces, hemos hecho la vertical y también la tenemos que posicionar según nos indica el plano, más o menos por acá, y tendría que ser ese tramo horizontal, que va donde está el extractor. Y lo mismo, ducto, sigue el sistema de extracción, está bien, y veo que es de 200 por 100. Del punto centro, verifico a qué cota. Fíjense que la última cota que me tomó, que dibujé fue los 6 metros 90, entonces aquí yo no lo estaría viendo, entonces veo que lo conecte a los 250 o algo que definan ustedes, no sé, 240, y dibujo el cable. Entonces veo en el 3D que tengo la vertical de extracción más este ducto donde voy a colocar el extractor del baño. Y al igual que como insertaba un difusor, yo podía ir a System, Air Terminal, Load Family, para cargar un nuevo elemento. Y veíamos en la clase del día de hoy un elemento que se llama extractor cielo. Y acá vamos a tener un primer problema de que este tipo de familia, que lo que es una familia que, si usted ve en el preview, que está asociada a alguna cara. Por lo tanto, yo tendría que tener una cara horizontal donde colocar este extractor o el terminal de aire. Por lo tanto, si nosotros en arquitectura modelamos el cielo, que no sé si lo teníamos modelado, parece que no lo teníamos. Entonces, como es bueno tener el modelo de arquitectura abierto para generar un cielo en este punto. Entonces, me voy a mi modelo de arquitectura, me voy en el menú arquitectura. Pero no te recuerdas la face del mismo ducto. ¿Cómo? De cielo, la familia. Es que La familia. no te lo va a empalmar. ¿Tú dices conectarlo a la cara del ducto? Sí, pero es que igual para conectarlo hay que bajarlo, subirlo para... Sí, una manera. Sería una manera de decirle ya, ¿cargamos la familia? No la cargamos. Load Family, extractor de cielo, para cargarlo. ¿Ya? Y fíjense que me pide una cara donde conectar. ¿Ya?
ya sea me va a ver una cara horizontal o vertical. Entonces, ahí es recomendable que tuviera un cielo conectado y veamos si nos... a la cara del inferior del ducto no nos permite. Salvo que me esté interfiriendo el modelo de arquitectura seguramente. A ver cómo lo voy a esconder. Acá hay element. El extractor que cargamos recién, el tamaño es igual al del ducto, es de 20 por 10, ¿ya? %. Ya. Ya, y por ejemplo, si no reconoce, a mí antes me estaba estorbando el modelo linkeado de arquitectura, por eso no me dejaba hacer esta cara. Si me reconocería la cara inferior del ducto. Y lo que tendría que hacer ahora es, fíjense que como es una familia asociada, el host, acá me dice que es el ducto rectangular. Si yo le coloco directamente connect into, no voy a tener espacio para conectarlo. ¿Ya? Fíjense. Porque necesito un avance vertical. Por lo tanto, ¿qué alternativa tengo? Es, por ejemplo, el mismo corte. Yo veo que está el terminal. O colocar un corte en el otro sentido. Por ejemplo, similar. Por ejemplo, aquí. Flipeo el corte para poder ver ese extractor que está aquí. Y lo podría bajar si quisiera. Si no les permite, fíjense, ¿qué es lo que me está pasando? Que por defecto no me deja solamente moverlo en el sentido horizontal. ¿Por qué? Porque está asociado a la cara inferior del ducto, que es una cara horizontal. Para yo desconectarlo, por decirlo de alguna manera, o disasociarlo de esa cara, yo le selecciono esta opción que dice disjoin. Y ahora yo lo puedo mover vertical. ¿Se entendió? Voy a volver atrás. Como yo coloqué el ducto, mira, voy a volver a conectar a colocar, todavía no lo he conectado. Puse el extractor, el cual le pusimos las dimensiones de 200%, que es lo que nos indica el plano, ¿cierto? 20 por 10. Entonces yo le voy a decir crear similar, y como me pide una cara, porque es un elemento asociado a una cara, tiene que ser una cara vertical o horizontal, yo voy a seleccionar la cara inferior de ese ducto. Fíjense que la resalta. Y lo posiciono ahí. ¿Ya? Entonces, si yo lo quiero mover en un corte, o incluso en un 3D, me permite, bueno, el 3D con el medio engañoso a la vista, yo lo puedo mover solamente en el plano horizontal definido por esa cara. Pero si yo fuera a un corte, por ejemplo este que creé acá, yo lo quisiera desplazar hacia abajo con MV, me bloquea la vertical y me permite solo moverlo horizontalmente. Para yo liberar de alguna manera esa restricción que tiene, activo la opción disjoin y desactivo el constraint. ¿Ya? El disjoin, bueno, desjuntar, no sé cómo sería separar. Para separarlo de esa cara, y ahí con el disjoin yo lo podría mover vertical. Y fíjense que ahora host no está asociado a nada porque se separó de esa cara horizontal que tenía el ducto. Y ahora le podría decir, por ejemplo, previamente le podría decir conectar, y probablemente nos va a pasar un problema. Fíjense, conectar. Una pieza rectangular takeoff. ¿Cómo? Me está haciendo un rectangular takeoff, que es rectangular. El rectangular takeoff es la pieza de una. Es gigante. No sé por qué. Ya. Entonces, lo hemos separado del ducto
o de esa cara, y si yo le coloco Connect Into, lo más probable es que va a tener un error para conectarlo acá, fíjense, un problema de conexión. Ese problema, lo más seguro que sea, es que cuando yo lo inserté en esa cara inferior, no quedaron alineadas, por lo tanto, no están al eje, no están alineados cara con cara, por lo tanto, la pieza de conexión me tendría que generar un ducto vertical, un pedazo de codo, otro pedazo de codo y conectarlo. Entonces, probablemente hacer todo ese fitting o todas esas conexiones no la pueda hacer directamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que me conviene? Alinearlo antes. Entonces le digo align, que es por ejemplo la cara de este ducto, esa cara vertical, y tomo la cara vertical del extractor. Y ahora sí debería poder, porque deberían estar coincidiendo los ejes tanto del extractor como del ducto, y le digo Connect Into, y ahí sí lo puedo conectar. Entonces, el problema de conexión que tenía, como yo lo posicioné aleatoriamente, lo voy a volver a hacer, crear similar en esa cara. Fíjense, yo lo puedo conectar ahí, como la vista es media engañosa, yo lo coloco ahí y me muevo, fíjense dónde queda. Entonces, tengo que poder, para que se conecte de forma correcta, tiene que estar alineado o bien en una distancia que pueda generar un lugar de conexión. Por ejemplo, esto podría estar en esa posición y lo podría colocar más abajo. Por ejemplo, me voy a colocar una pista lateral, lo voy a bajar, desactivo el constraint para ponerlo más abajo. Podría estar ahí y yo le podría decir Connect Into al ducto y genera la conexión igual, ¿ya? Ahí como el extractor está invertida la posición, yo lo podría cambiar 100 por 200 y así Connect Into al ducto y lo conecto. Entonces, me tengo que preocupar, si lo quiero conectar en la vertical, de que estén alineados o coincidiendo los ejes del elemento que voy a conectar, que es el extractor, y el ducto al cual lo voy a conectar, o que estén separados lo suficiente para que genere todas las piezas necesarias para conectarse, ya sea el vertical, el codo, el otro avance horizontal y el take-off o la derivación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sin duda? Sí, pero no conectarlo si no lo puedo conectar. Yo voy a guardar mientras tanto, ¿ya? Para que vayamos. ¿Funcionó? ¿Sí? Ya. Recuerden ir guardando. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hice la conexión, en la posición que sea, esto lo voy a borrar porque no nos sirve. Y como ya yo sé que esto ya me funciona, yo puedo ajustar la altura del difusor. Por ejemplo, el ducto lo voy a colocar más arriba, a 2.75, que era como estaba el resto de los ductos. Y el difusor lo voy a colocar a los... Ya, esta familia, a diferencia del difusor, no tiene el parámetro del offset, porque como son distintos tipos de familia, como están creados, esta es una familia asociada a una cara, no tengo el parámetro del offset para subirlo o bajarlo, por lo tanto lo tendría que posicionar a lo mejor de forma manual. Entonces podría tirar, si lo quiero colocar exactamente a una altura específica, por ejemplo 240, podría generar, no sé, un reference plane con RP, el cual ese reference plane, por ejemplo, yo le digo que esté a 240 del piso, que en este caso es el piso 1, y luego con MV moverlo
desactivo el constraint para que para que lo libere y lo muevo a la altura que me indica o que yo indiqué en el reference plane. Pero fíjense que lo que pasó también, de que lo movió solo el extractor y no el ducto. Por lo tanto, ahí yo podría recurrir, si aprieto Control Z, al alinear. Si aprieto Tab, tampoco nos sirve porque como es elemento por cara, tampoco nos sirve el alinear con el feeding. Por lo tanto, tendría que hacerlo mejor de forma manual, moverlo al lugar que corresponde, a los 2,340, y luego volverlo a conectar. A cortar este ducto, o borrar simplemente el ducto, la conexión que había hecho anteriormente, y decirle nuevamente connect into, para que quede donde corresponde. Entonces, si no funciona la alternativa A, voy a probar con la B o con la C hasta que los pueda conectar de forma correcta. Por eso, por ejemplo, es bueno, sí sería bueno de que nosotros tuviéramos en el modelo de arquitectura creado el techo es en inglés ceiling y en español techo. Ya, entonces vamos a crear un cielo rápido en el modelo de arquitectura que lo tenemos abierto en paralelo, techo automático, que sería este, y le voy a decir piso 1, le voy a dejar el tiro inmediatamente a los 240 para que me reconozca ese recinto con el techo automático, reconozca ese recinto, le hago clic, no se ve por un tema de rango de vista, no me importa de momento. Veo en el 3D si se colocó correctamente el cielo, ahí está, entonces nos sirve. Guardo el modelo de arquitectura y en el modelo de instalación o de clima voy a volver a mostrar el modelo de arquitectura con Reset Temporary Hide Element y en Manage o Gestionar voy a Manage Link, Gestionar vínculos y actualizo el modelo de arquitectura que le hice cambios y le digo Reload o recargar. Ok, y ahora sí me aparece el cielo que modelamos recién. Por lo tanto, yo ahora podría, ya sea en el 3D, seleccionar la cara inferior del cielo, o bien, si es que tenemos una planta de cielo abierta, sí. Tenemos dentro de mecánica, tenemos una ceiling plan mecánica, que ahí me muestra el cielo que acabamos de crear, y le digo Systems, Air Terminal, extractor de baño, y como por defecto viene el Place on Vertical Face, yo le coloco Place on Face, que sea cualquier cara, y ahí me va a reconocer la cara inferior de ese cielo que estoy viendo en la planta de cielo reflejado. Entonces yo puedo colocar el extractor ahí, y ahora veo en 3D cómo quedó, y está a la altura del cielo que yo indiqué, y ahora lo que tendría que hacer es alinearlo y align a la cara del ducto, ahí, y ahora lo podría conectar sin problema. Entonces, por eso sí es conveniente, sí habría sido conveniente haber tenido modelado previamente el cielo para posicionar inmediatamente el extractor en la altura que corresponde. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, estamos. Ya. Ha sido rico. Vamos a ir al break entonces. ¿Les funcionó, chiquillos? ¿Lo pudieron hacer? ¿Sí? Y ahora se voy muy rápido, maestro. ¿Ya? No tengo ningún problema en hacer las cosas varias veces. Si la idea es que les quede claro. Que puedan aprender a hacerlo. Ahora, después, mucho esto del Revit, de todos los software en general, un tema de práctica y modelar muchas veces algo y después ya lo van a hacer de forma mecánica. ¿Ya? Pero lo importante, mucho de Revit es ensayo-error al principio. Entonces, lo importante es que ustedes tengan las nociones de cómo hacerlo, para que ustedes luego practiquen cuando toquen hacer, ya esto les va a ser mucho más fácil. Ya van a conocer la alternativa A, la B, la C, las distintas alternativas que tendrían para una solución. ¿Ya? Pero, les insisto, si tienen dudas me van diciendo, porque si es que no, para que no queden colgados. Ah, pues ya estamos en el...
porque los dos son arquitectos. Sí. Pero es otra cosa. Lo Entonces, de yo la dice, ¿me puedes recordar del edificio que está diciendo? ¿Tienes carnito?